Esta fórmula, ¿cómo se llama, profe? Cloruro de sodio. de sodio. Cloruro de sodio, la sal, ¿verdad? Sí, señor, es la sal, el cloruro de sodio. Entonces seguimos con la clasificación número 2, que es la descomposición, donde funciona eh, al, funciona al revés de la primera, de la síntesis, donde tenemos un, Compuesto. un compuesto de dos elementos, sí, dos elementos, y estos se dividen formando dos reactivos, Todo nuestro producto, huevón. dos productos. Exactamente. Bueno, y luego tenemos el desplazamiento, donde el A desplaza a... Por favor, continúe usted. Pues gracias, Oscar. Bueno, entonces retomamos con nuestro compañero Ahmed Vargas. Buenas noches, entonces muchachos, miren, como vemos, nos falta una tercera tipo de reacción que se llama desplazamiento, donde un átomo, ¿cierto?, de otra sustancia, lo que hace es tomar y desplazar a otro que está presente en otra sustancia. Como vemos en la reacción, donde vemos 2 moles de hierro, se suman, o en este caso se combinan, con 3 moles de óxido de cobre, ¿cierto? Lo que hace, en este caso, el hierro es desplazar al cobre y al desplazarlo hace que el cobre quede libre y por lo tanto se forma un nuevo compuesto, que en este caso es un óxido de hierro, ¿cierto? Es dióxido ferroso, férrico en este caso, ¿cierto? Siguiente presentación. Ahora también tenemos una que se llama doble desplazamiento. Básicamente el doble desplazamiento se da cuando tenemos 2 sustancias, en este caso tenemos aquí, es el caso del nitrato de plata, que es una sal, y en el caso del cloruro de sodio, que también es una sal. Entonces al combinarse se desplazan, en este caso, la plata y el sodio a los dos componentes y producen otro, en este caso, produce un ácido y produce una sal. En este caso se produce el cloruro de plata y también se nos produce el nitrato de sodio, ¿cierto? Entonces, un átomo, o en este caso un metal, desplaza al otro de su compuesto original y se obtiene entonces así un doble desplazamiento. Siguiente. Bueno, muchachos, ahora resulta que en esta tertulia, como es tan especial, nosotros vamos a tratar de premiar a los mejores estudiantes dándoles un paseo a Cartagena en burro, pero no, mentira, les vamos a dar puntos extra en su evaluación, ¿cierto?, para que me digan, por ejemplo, de acuerdo a lo que acaban de ver y lo que explicó el amigo Oscar, qué tipo de reacción es la primera, A más B, ¿qué tipo de reacción es? Síntesis. Muy bien, exactamente, muy bien. Entonces esa compañera, la que me ha dicho, se reporta en el chat para que le den sus respectivos 5 puntos o su viaje en burro, como lo que más prefiera. En la segunda, ¿quién me dice quién es la segunda? ¿Qué pasa cuando yo tengo un compuesto y luego de someterlo a ciertas condiciones se producen 2 nuevas sustancias? Descomposición. Perfecto, muy bien, exactamente. Ahora, ¿qué pasa en la tercera? Tenemos que AB, el compuesto AB, se combina con un compuesto C y se produce un compuesto AC más un producto B. ¿Qué pasó ahí? Desplazamiento. Desplazamiento. Correcto, muy bien, desplazamiento. Ahora vayamos a la cuarta. Tenemos que una sustancia AB más una sustancia CD, ¿cierto?, nos produce una sustancia AD y una sustancia CD. ¿Qué significa eso? Doble desplazamiento. Excelente. Doble desplazamiento. Exacto, eso es. Doble desplazamiento. Doble desplazamiento. Exacto, muchachos. Entonces, miren que no es difícil de entender. Hay ejercicios en la tabla, en nuestra guía, que básicamente nos proponen identificar, de acuerdo a la reacción que nos dieron a cada estudiante, identificar en una reacción que encontremos qué tipo de reacción se dio. En el caso del estudiante 1, tendrán que encontrar una ecuación donde se vea este tema.
¿vale? Siguiente diapositiva, profe. Bueno, resulta que hay una ley, que es la ley de la conservación de la materia, ¿cierto? Que nos dice que la materia no se destruye, ¿cierto? Sino que se transforma. Además, de acuerdo a lo que dijo Anthony Lavoisier en el año de 1745, con esta ley nos dice que la cantidad de sustancia o de, en este caso, materia que hay antes de la reacción será exactamente igual a la cantidad de sustancia o de materia que será después de esa reacción. Por lo tanto, entonces, nuestras ecuaciones químicas tendrán que estar balanceadas. O sea, lo mismo que está en la parte derecha de una ecuación tendrá que estar de la parte izquierda, ¿cierto? Como podemos ver, el método que vamos a ver, que es el primero, que es el método del tanteo, no es más que un método de ensayo y error, por eso se llama tanteo. Vamos tanteando, vamos mirando, vamos poniendo el terreno hasta encontrar unos coeficientes estequiométricos. ¿Qué son estos coeficientes estequiométricos? Números que se ponen delante de cualquiera de los productos o de las sustancias que están en una reacción química para poder nivelar la cantidad de átomos que hay tanto del lado derecho de los reactantes como del lado de los productos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si vemos en la ecuación donde tenemos calcio y cloruro y HCl es cloruro de hidrógeno, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nos da como resultado Ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico, perdón, es ácido clorhídrico, sí, es un hidrácido, correcto. Entonces, nos da que tenemos, en este caso, un cloruro de calcio más hidrógeno. Pero como ven ustedes, resulta que si vemos la cantidad de calcio que hay de un lado de la ecuación, no es igual, es igual al otro, pero hay elementos que ya no se dan en la misma cantidad del otro lado. Por lo tanto, ¿qué es lo que haremos? Miraremos muy bien cada elemento y empezaremos a ver cuánta cantidad hay tanto de un lado como del otro de la ecuación. En este caso, el calcio tiene un átomo, ¿cierto? O una mol. Del otro lado es lo mismo, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema, pero miren que el hidrógeno solamente presenta un mol del lado derecho y presenta 2 moles del lado derecho. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí ya directamente vamos a encontrar que ahí tenemos que tener una correspondencia, ¿cierto? Hay algo que no nos cuadra. De un lado, en el lado de los reactantes, tenemos solamente una mol de HCl, pero del otro lado nos cuadra que tenemos esas 2 moles de cloro y esas 2 moles de hidrógeno. Por lo tanto, ¿qué es lo importante hacer aquí? Como hay 2 moléculas del lado derecho, lo que haremos es multiplicar, en este caso al ácido clorhídrico, por 2 para que se nos cumpla la cantidad de átomos que hay, tanto de un lado de la ecuación como del otro. ¿Sí lo ven? Entonces ahora ya tenemos 2 moles de, en este caso, hidrógeno y 2 moles de cloro. Y el mismo mol de calcio que ya teníamos. Por lo tanto, de esta manera se cumple la ley de la conservación de la materia. Este es el método más sencillo que hay, solamente es mirar qué tiene la fórmula e ir buscando coeficientes de manera aleatoria para llegar a ese cuadro. Por ejemplo, aquí tenemos una muy importante que es el método Macho, que básicamente nos consiste en mirar la cantidad de elementos que tenemos, ¿cierto? Metales, ametales o no metales, que son elementos obviamente que están en los grupos 1, 2, 7, ¿cierto? Son grupos no metálicos, perdón, disculpen, que están más que todo en los elementos del 5 hacia adelante, porque el grupo 1 y el grupo 2 son metales, pero unos son alcalinoterrios y los otros son metales alcalinos. Entonces, lo que vamos a ver es cada uno de esos elementos, ¿cierto? Cuánta cantidad de átomos, en este caso de mole, está presente dentro de la reacción. Como miramos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los metales, el hierro tiene una molécula, ¿cierto? O un mol, perdón, y en el producto tiene 2, o sea, ya ahí automáticamente necesitaremos un coeficiente estequiométrico que multiplique al hierro en la primera parte de los reactantes para poder cuadrar la cantidad de hierro. Por eso ven que ustedes aquí un 2 en la reacción. Luego seguimos con los hidrógenos. Tenemos 2 hidrógenos del lado de los reactantes y luego tenemos 2 hidrógenos del lado del producto. Ahí no hay ningún inconveniente. Pero miren qué pasa con el azufre, la S. Resulta que tiene solamente una mol del lado derecho de los reactantes y 3 moles del lado de los productos. Por lo tanto, automáticamente, ¿cierto? Tendremos que multiplicar por 3 la sustancia en los reactantes en la que él está presente. O sea, 3 multiplicará
ácido sulfúrico, o sea, el H2SO4, lo multiplicará para poder obtener la misma equivalencia en el número de azufre, ¿cierto? Pero nos falta uno, nos falta el oxígeno. El oxígeno tiene ahora, como está multiplicado por ese número 3 estequiométrico, ¿cierto? Ya tendrían no 4, sino 12 moles. Entonces verificamos que al otro lado de la ecuación esté pasando lo mismo y verificamos que sí pasa lo mismo porque en este caso, ¿cierto? Se nos forma este es un trisulfato de hierro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos 3 moles de sulfato en esta composición y entonces el 3 que está por fuera del paréntesis multiplicará el 4 que está interno, produciendo la misma cantidad de átomos de moles de oxígeno, todo dejando nuestra ecuación totalmente cuadrada. Entonces, sí, miran, de acuerdo a la cantidad de elementos que haya de un lado o del otro, vamos a tantear con números, buscando números que nos cuadren esos elementos. Es muy sencillo, esto no tiene mucha complicación. Ahora, disculpen, me falta el agua, ¿cierto? Pero resulta que ahora, del lado de los productos, tenemos 6, ¿cierto? 6 hidrógenos. Y del lado de los reactantes, 3 hidrógenos, y del lado de los productos nada más tenemos 2. Por lo tanto, automáticamente también él tendrá que ser multiplicado por el 3 que multiplicó, en este caso, al ácido sulfúrico, ¿cierto? Entonces, así ya podemos ver que si miramos, si empezamos a contar la cantidad de moles por el tipo de elemento, ya nos va a dar la ecuación cuadrada, ¿vale? Siguiente diapositiva. Bueno, ahora empezamos por el balanceo redox. Este es tal vez el balanceo que a muchos les causa dudas. Créanme que a mí me las causó al principio, después de 20 años que uno estudia, le es complicado. A los que de pronto estudian ya están más cerca de haber terminado, será más fácil, pero créanme que no es complejo. Yo lo entendí en 2 días después de ser muy disciplinado y en esto los insto a que sean muy disciplinados, ¿cierto? Entonces vamos a partir de 2 conceptos muy importantes, porque en esto se basa mucho del ejercicio. Vamos a entender el concepto de oxidación y de reducción. ¿Qué significa que un elemento se oxide y qué significa que un elemento se reduzca? Entonces, un elemento se oxida cuando pierde electrones. Ojo, regla importante. Si el elemento está en un estado de oxidación de 0 y pasa a +2, significa que perdió 12 electrones. Eso es muy importante. Y resulta que al oxidarse, él se va a convertir en el agente reductor. Ahora pasemos al otro lado. Cuando ese otro átomo, ¿cierto?, gana esos electrones, se convierte en el agente oxidante y por lo tanto es el compuesto o el elemento que se reduce. O sea, te explico de nuevo, o sea que si un átomo suelta electrones se oxida y si otro lo recibe se reduce. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta porque de acuerdo a esto plantearemos las semireacciones en una ecuación de balanceo por redox, ¿vale? Siguiente presentación. Bueno, entonces muchachos, importantísimo. Si ustedes siguen estas normas o leyes que vamos a exponer, casi que les va a salir el ejercicio muy fácil, muy rápido, no va a ser complicado. Tengamos en cuenta estas leyes y créanme que la cosa les sale muy sencilla. Trataré de explicar muy lentamente para que entiendan de dónde sale cada concepto y así podamos entender el tema muy bien de parte de todos, ¿cierto? Entonces empezaremos por la primera ley. La primera ley nos dice que cualquier elemento, ¿cierto?, que esté en estado libre, en este caso tenemos el hidrógeno, tenemos el bromo, el oxígeno y el fósforo, están en estado libre, ¿cierto? Su número de oxidación será igual a 0. O sea, cada vez que ustedes vean un elemento libre, automáticamente encima le ponen su 0, ¿cierto? Automáticamente. Segundo, también te podemos decir que los elementos metálicos, y ahí sí le explico donde me equivoqué anteriormente, los elementos del grupo 1, que son los metales alcalinos, en este caso el litio, tenemos el cesio y varios ahí, tienen un estado de oxidación de +1, y eso es muy importante. Ahí en los elementos que ustedes tienen, en los ejercicios que tienen en la guía, hay un elemento que es el potasio, ¿cierto?, que tendrá un estado de oxidación de +1, y eso es muy importante, les estoy soplando cómo se hace la cosa. Y también que los alcalinos terrestres, o sea, los del grupo 2, tendrán un estado de oxidación de +2. O sea, con que nosotros identifiquemos todos esos elementos, tanto grupo 1 como grupo 2, ya tendremos también ya parte de la pista de cómo resolver una ecuación por redox. Y eso es muy importante.
Siguiente presentación. Siguiente diapositiva. Compañero Ahmed. Y cuéntenme. Ya Patricia tiene una duda, dice que si Bueno. puede preguntar de una vez o espera. Cuéntame, ¿cuál es tu duda? Yadi, por favor, ¿nos compartes tu duda? Yadid. Qué pena, tutora. Buenas noches, no podía activar el micrófono. Vale, vale. Tranquila. Yo tengo una duda ahí muy puntual. Cuéntame. Sí, yo tengo un elemento, ¿sí? Que es más 5, ¿sí? Que tiene, digamos que su número de oxidación es más 5, y pasa a ser menos 3. ¿Cuántos electrones, o sea, cuánto dio o cuánto ganó ese? Es sencillo. Porque es que si yo me ubico en la recta numérica me da un valor, pero si yo miro acá me da otro. No, mira, es sencillo. Si yo tengo un valor de más 5, o sea, hagámoslo del lado de como si estuviéramos en un plano cartesiano, ¿cierto? Si tú quieres llegar de más 5, ¿cierto?, a menos 3, ¿cuántas veces tendrás que retroceder en la escala, ¿cierto? ¿Cuántos brincos tendrás que dar en esa regla cartesiana para devolverte a menos 3? Vas a saltar 8, o sea que ese elemento, por haber pasado de más 5 a menos 3, se ganó 8 electrones. Esa es la respuesta. O sea, si nosotros tenemos un ejemplo, por ejemplo, un elemento que en la combinación, en el estado de oxidación, en la parte derecha de nuestra reacción, ¿cierto?, tenía un estado de oxidación de más 5 y de pronto pasa a más 2, lo único que significa eso es que ese elemento se ganó 3 cargas negativas. Acuérdate que esta es la ley de los signos. Si yo sumo un número positivo más un número negativo, lo que va a pasar es que ellos se van a restar. Por lo tanto, si lo miras de esa manera, más 5 más menos 8 da menos 3. O sea, ahí tienes por qué razón te da menos 3 y cuántas cargas se ganó, o sea, cuántos electrones se ganó ese elemento. ¿Entendido? ¿Sí te quedó claro, compañera? Gracias, Ahmed. La respuesta es correcta. Sí, muchas gracias. Ahí vamos bien. Esa es una partecita de toda la nube de dudas que tengo con esa parte. Pero hasta ahí, por ahora, mientras yo voy resolviendo. Ok, bueno, mira, muchachos, entonces pasamos de la primera regla a una muy importante. Esta regla es de oro, mejor dicho, tienen que tenerla clara. Y es que los no metales, en este caso el hidrógeno y el oxígeno, tienen dos números de oxidación que casi nunca falla. Y es que en el caso del hidrógeno, él va a tener un número de oxidación de más 1. Ojo, solamente cuando se combina con metales adquiere un menos 1, pero el caso de los ejercicios que vamos a explicar no nos interesa. O sea, él adquiere valores de oxidación de más 1 y el oxígeno siempre adquirirá valores de menos 2. Y eso es muy importante. Si usted sigue en este paso, créanme que calcular el resto de números de oxidación de un compuesto va a ser muy sencillo. Y créanme que aquí en adelante van a ser pura ley de signos. Entonces, ahora, importante porque lo que acabo de decir nos va a dar el cumplimiento de la cuarta ley. Una molécula neutra de cualquier compuesto, la suma de los números de oxidación de ese átomo, esa mol de ese compuesto, será igual a 0. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo, ¿cierto?, la molécula de agua, que es H2O, y aplicamos la regla, ¿cierto?, el hidrógeno tendrá un estado de oxidación de más 1, ¿cierto?, y el oxígeno de menos 2. Uy, pero ahí hay algo raro. ¿Qué pasa? Que más 1 y menos 2 me da menos 1, no da 0. Es sencillo. Entonces, el hidrógeno multiplicará ese estado de oxidación por el número de átomos que tiene en la molécula. O sea, más 1 por 2 da 2 positivo, menos 2 es igual a 0. Así es que vamos a aprender a calcular cuál sería el número de oxidación de los elementos que no conocemos su número de oxidación en un compuesto. Y ya lo veremos adelante. Trataré de ser más explícito en la presentación que viene. Por favor, siguiente presentación. Bueno, muchachos, un método redox básicamente se hace en 6 pasos. Lo primero será asignar los números de oxidación. Este es un paso muy importante. De este paso dependerá en gran medida el buen desarrollo de la ecuación, ¿cierto? Porque de este paso es donde identificamos la sustancia que se oxida y la sustancia que se reduce, ¿cierto?
Luego de ese paso escribiremos las dos semireacciones, siempre vinculando el reactante que está en un estado de oxidación X y se oxida, o sea, lo vincularemos con su producto. Y lo mismo va a pasar con el que se reduce. La sustancia que estaba en un estado de oxidación X y que ganó electrones pasará al otro lado del producto de manera reducida. Por esta razón, siempre vamos a vincular producto reactante que es el que está en estado antes de oxidarse con su producto cuando se oxida, y en este caso el reactante que está antes de reducirse con su producto que se redujo. Entonces, ese es el paso de los más importantes que hay. Luego balancearemos los átomos en ambas semireacciones, ¿cierto? Balancearemos cuántos átomos, o sea, haremos un método de tanteo, que es muy sencillo, y luego haremos la igualación de las cargas. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que cumplir esa ley de que todos los compuestos de toda la suma de los estados de asociación de una ecuación tiene que ser igual a cero. Eso lo tendríamos que cumplir siempre. El quinto paso será colocar los coeficientes estequiométricos que conseguimos en el balanceo redox para ya al final, si la ecuación presenta algún tipo de simplificación, simplificarla, que sería el último paso, pero en este caso puede que hayamos muchas de las reacciones que nos dieron que no haya que llegar al paso de la simplificación. Siguiente presentación. Bueno, muchachos, partimos de una reacción, ¿cierto?, que vamos a balancear por redox. Y esto es muy importante lo que vamos a hacer. Por favor, presten mucha atención. Resulta que pasamos del trióxido férrico, ¿cierto?, combinado con el monóxido de carbono y nos produce hierro en estado libre más dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primer paso, encontrar los números de oxidación. Esto es muy importante. Por favor, siguiente presentación. Bueno, muchachos, ¿qué pasa? Miren lo importante de la regla. Regla número, en este caso, 3. El oxígeno siempre va a tener un estado de oxidación de -2. Mírenlo ahí, siempre. Mírenlo en el caso del trióxido férrico, en el caso del monóxido de carbono y también en el caso del gas carbónico, o en este caso dióxido de carbono, está el -2. Ustedes siempre tendrán que poner ese -2 de una, o sea, eso no lo piensen dos veces, lo ponen ahí. Listo. La primera regla, un compuesto en estado libre, su estado de oxidación será de 0. Mírenlo aquí, en el caso del hierro, en el caso de los productos, está en 0, o sea, también le pongo su 0. Y por último, lo único que nos queda sería cuadrar cuál es el estado de oxidación de los siguientes compuestos que están relacionados con el oxígeno. En este caso, por ejemplo, si tenemos al hierro, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo calculo yo ese +3 que está ahí? Sencillo, el -2 que está en el oxígeno arriba multiplica al 3 que está debajo y nos da -6, ¿cierto? Si yo se lo resto a los dos que está aquí debajo, ¿cierto? En el subíndice, me daría -4. Uy, ahí hay algo raro. O sea, ¿qué número entonces tendrá que multiplicar al 2 para que el valor sea positivo? O sea, sea de +6 y restado con -6 me dé 0, es +3. Por tanto, aquí el hierro asumirá un estado de oxidación de +3. Y esa es la manera más fácil y rápido de poder encontrar el estado de oxidación del compuesto que está al lado del oxígeno. Por ejemplo, en este caso, miren que es muy sencillo hallar el del monóxido de carbono, porque -2 más 2 me da 0. O sea, automáticamente el carbono asume un estado de oxidación de +2. Si lo vemos del lado de los productos, entonces vemos, mire que lo que pasó. En este caso, el carbono, ¿cierto?, cambió de estado de oxidación. ¿Por qué? Porque acá solamente había un mol de oxígeno, pero al otro lado hay 2 moles. Por lo tanto, al haber 2 moles, el -2 multiplicará al 2 que está en el subíndice y me dará -4. O sea, ¿qué número sumado con -4 me da 0? 4 positivo. Por lo tanto, el estado de oxidación del carbono va a ser +4. Y esto es súper importante. Si ustedes aplican esa ley de la suma para que los valores de estado de oxidación de una sustancia de 0, ustedes ya hallaron automáticamente quién se reduce y quién en este caso se oxida. Bueno, de acuerdo a lo que vimos aquí, podemos deducir entonces, ¿cierto?, que en el caso del carbono fue el agente reductor, o sea, el que pasó, ¿qué le pasó a hacer? O sea, ¿quién me dice qué pasó al carbono?
¿cuántas cargas ganó o perdió para hacer el agente reductor? ¿Serían dos cargas? Él Más perdió 2 cargas, ¿cierto? Estaba en un estado de oxidación de +2 y pasó a +4, o sea, perdió 2 cargas, se oxidó. Muy bien, se convierte en el agente reductor. Y en este caso, Qué pena, te interrumpo un segundito. ¿Hay posibilidad de explicar nuevamente ese paso que alguien ahí nos está pidiendo en el chat? bueno, listo, claro, sí señor, cómo no. Por favor, nuevamente, Ahmed, y por favor tenemos en cuenta que no son 2 moles, sino 2 átomos de oxígeno, ¿listo? Sí, Por ok. favor, los subíndices representan los átomos. Los coeficientes son... De acuerdo a lo que la hermosa profesora nos acaba de decir, entonces ya tenemos que en cuenta que son átomos, no moles, perdón, disculpe, profe, qué pena haberme equivocado. Entonces lo que recordemos, ley número 1, o sea, el hierro siempre, cualquier elemento en estado libre tendrá un estado de oxidación de 0. Ojo, ¿cierto? O sea, si ustedes ven Fe, H, C, O2, o ven cualquier elemento en estado libre, cualquiera que no esté combinado con ningún elemento será de 0, ¿cierto? Primera ley. Nos vamos a la tercera ley. El oxígeno siempre tendrá un estado de oxidación de -2, o sea, en todos los oxígenos presentes en la reacción, yo le pondré -2 sin miedo, muchachos. Sin miedo coloquen ese -2 ahí, porque ya ese -2 va porque va. Ahora, ¿qué pasa? Dice la regla 4 que la suma de los estados de oxidación de un compuesto siempre será igual a 0. Escuchen eso, siempre será igual a 0. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo aquí, miren, en este caso en el trióxido de hierro, ¿cierto? Tengo un -2, ese 2 multiplicará automáticamente al 3 o a los 3 átomos que tiene debajo. Por lo tanto, ese estado de oxidación total de ese oxígeno será de 6 negativo. En el caso del hierro, que asumió un estado de oxidación de +3, multiplica a los 2 átomos que tiene debajo y se convierte en +6 positivo. Y +6 positivo menos 6 negativo será igual a 0. ¿Eso lo entendieron? Sí, ahora está ya mucho más claro. Exacto. No, yo no. Bueno, muchachos, vuelvo de nuevo a explicar el nuevo. Mira, tenemos que tener la cuenta de la regla, ¿cierto? Regla, oxígeno siempre será -2, siempre, o sea, tú que cada vez que veas una reacción donde haya oxígeno, siempre será -2. Ya la tenemos clara, es -2. Ahora, para poder calcular el estado de oxidación total de ese caso, de esta molécula, de ese compuesto, ¿cierto? Lo que haremos es, cada número de oxidación multiplicará al número de átomos que tiene presente en la fórmula. En este caso, el -2 pasa a multiplicar a 3. ¿Sí lo entendiste hasta ahí? Entonces, ya saben, -2 multiplica 3, da -6. ¿Cómo? ¿Qué número necesito yo que tenga el hierro para que multiplicado por 2 me dé 6 positivo y al restarlo con el -6 me dé 0, más 3? Por lo tanto, ¿perdón? Sí, compañeras, yo creo que ya todo quedó explicado. Si quiere, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, de acuerdo a esto, entonces encontramos que en el caso del carbono, que es el elemento que se oxidó porque pierde electrones, ¿cierto? Se convierte en agente reductor. Y el caso del hierro, perdón, estoy equivocado. En el caso del, sí, correcto. Y en el caso del hierro fue quien se ganó esos electrones, por lo tanto se vuelve en el agente oxidante. O sea, él ganó electrones. Él estaba en una carga en la que había cedido, pero volvió a ganárselos. Por lo tanto, es el agente que se reduce. Ahora, de acuerdo a eso, se plantean las semireacciones, ¿cierto? Entonces, para la sustancia que se oxida, plantearía una reacción, y para la sustancia que se reduce, plantearía otra. Por favor. Continuación. Muy bueno. Bueno, muchachos, ¿qué pasó aquí? Resulta que la sustancia que se reduce, ¿cuál fue? El hierro. El hierro se redujo porque pasó de tener 3 cargas positivas a tener 0, o sea, se ganó 3 cargas, ¿cierto? Pero resulta que si ustedes miran, el hierro está en un estado de molécula, tiene un 2 en el subíndice, por lo tanto, ese subíndice se multiplica por su estado de oxidación par, en este caso 6. En todas las ecuaciones redox que ustedes vean, en la ecuación de la reducción, tendrán que tener en cuenta que agregarán la cantidad de electrones que gana
ese elemento que se reduce a la izquierda de la ecuación. O sea, la agregarán del lado de los productos. ¿Por qué tenemos que balancear las cargas? Para que precisamente la ecuación sea igual a 0. ¿Por qué? Porque tenemos 6 cargas positivas más 3 positivos más 2 por 2 da más 6, restado con los 6 electrones me da 0. Por eso hay que balancear también la parte eléctrica de la ecuación. Entonces, lo mismo va a pasar con este caso, con la de oxidación, pero ya no vamos a agregar las cargas del lado izquierdo de los productos, sino del lado derecho. Por eso ven que el caso del carbono, que fue quien se oxidó, ¿cierto? Ya la suma de las cargas esas electrónicas, o sea, lo que él cedió, lo que perdió, se lo sumaremos al lado derecho de la reacción, ¿cierto? Eso es muy importante. Ya encontramos las dos semiecuaciones porque encontramos quién se oxida y quién se reduce. El siguiente paso en este caso fue sumarle la cantidad de electrones que ganaron o perdieron, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora? Una vez que ya tenemos eso claro, y ya sabemos quién se redujo, las cargas que obtenemos, lo que haremos es muy sencillo, es que el coeficiente estequiométrico de los números de las cargas ganadas y perdidas multiplicará en la primera multiplicará a la segunda semireacción, y el que está en la segunda, o sea el 2, multiplicará a toda la primera semireacción. Entonces, esto es igual que un sistema de ecuaciones 2 por 2 con dos incógnitas en el procedimiento algebraico matemático. O sea, que si yo quiero reducir en este caso, una incógnita, lo que hago es igualar la incógnita y luego restarla para que me pueda quedar una X sola, ¿cierto? Entonces, así es que hago ese tema. Esto es exactamente igual. Entonces, el 2, de que está en la parte eléctrica de la segunda semireacción, multiplicará la primera, y el que está en la primera multiplicará la segunda. Sencillito. Ese número multiplica toda la ecuación, ¿cierto? Y la multiplica arriba y abajo. Pero miren lo que pasa. Una vez hacemos esas multiplicaciones, también, igual que en una suma algebraica, el símbolo que se significa produce se vuelve una igualdad, y sumaremos todo lo que está del lado derecho de la reacción completa y sumaremos todo lo que está del lado izquierdo. O sea, no podemos sumar lo que está del lado derecho con el lado izquierdo, eso es aparte. Entonces sumamos, en este caso tenemos 2 moles, en este caso de hierro, tendríamos 6 moles de carbono, y por último 12 electrones que se transfirieron, ¿cierto? Y en el caso de los productos obtenemos 4 moles de hierro más 6 moles de carbono y los 12 electrones que se cedieron. ¿Qué pasa en una ecuación matemática? Que lo que yo haga de un lado de la igualdad, lo haré del otro. Por lo tanto, en este caso ven que las cargas se cancelan y automáticamente ya yo tengo todos mis coeficientes estequiométricos. Lo único que falta sería igualar esos coeficientes, o sea, poner esos coeficientes en la ecuación inicial, y por lo tanto me queda cuadrada ya mi reacción, ¿cierto? Por ejemplo, miren que el 2 pasará a donde tenemos el trióxido de hierro, el 6 pasará al monóxido de carbono, el 4 pasará al hierro y el 6 pasará al compuesto que tiene carbono. Pero ojo, como tiene carbono, ahí está automáticamente, aparece el oxígeno. Por lo tanto, al multiplicarlo, si hacemos todo el balanceo de la ecuación, vemos que están las mismas cantidades de elementos. Por ejemplo, hay 4 hierros del lado de los productos. Hay, en este caso, 6 oxígenos, 6 oxígenos por un lado y 6 por el otro, tenemos 12, y aquí 6 por 2, 12, tenemos los mismos 12 oxígenos, y por último tenemos 6 carbonos, o sea que se nos cumplió nuestro balanceo por redox. Es importante, como les decía, siempre los números de oxidación. Ahora, a continuación, vamos a hacer un ejercicio más complejo. Ahora, miren, ¿qué pasa? Cuando yo tengo, ¿cierto?, un número estequiométrico, o sea, el 2, el 6, el 4 y el 6, si tienen algún factor de simplificación, lo único que hacemos nosotros es aplicar ese factor para reducir la ecuación o por lo menos o simplificarla, hacerla equivalente. Por ejemplo, en este caso, el 2, el 6, el 4 y el 6 tienen mitad. Por lo tanto, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3. Y es lo mismo, solo que simplemente está más simplificada, pero es la misma reacción. Ambas son válidas, ¿vale? Siguiente semireacción. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces vamos a practicar con una reacción bastante parecida a la que tenemos en la diapositiva, ¿cierto? Hay una muy parecida, prácticamente van a aplicar los que la tengan y los que no la tengan. Esto aplica para las dos. Vamos a partir de una reacción, ¿cierto?, que no está completa. Y se van a dar cuenta por qué no está completa con la resolución del ejercicio.
Vamos a partir de combinar cobre con el ácido nítrico. Esto nos va a producir dinitrato de cobre y nos va a producir, en este caso, óxido de nitrógeno. Bueno, compañeros, ¿cómo queda ahí? Participe porque acuerde que vamos a dar puntos. Muchachos, hasta ahí han entendido que no les queda claro, porque ya vamos a empezar con lo bueno, con la carne. Yo tengo una duda antes de que continúe. Cuéntame. Mira, por ejemplo, en la primera ecuación, que es muy parecida a esa que acabas de colocar, en el estudiante número 1 del ejercicio, yo tengo un compuesto donde hay 2 nitrógenos en una sola, sí, como en un solo, ¿sí? Entonces hay 2 nitrógenos, un hidrógeno y un oxígeno, ¿sí? Si yo le preguntaba al compañero por el chat, yo le decía, yo asigno oxígeno y asigno hidrógeno, pero por ejemplo, si yo tengo, el nitrógeno está de primero y tengo uno como a la mitad, así de último. Si yo asigno al primer nitrógeno el número de -3 y asigno al de casi al final el número de +5, ¿sí? Los números de oxidación, me va a dar resultado 0. Si yo altero esos dos números con diferentes signos, o sea, con el mismo signo, pero altero los dos números, también me da 0. Entonces, yo le preguntaba a él, entonces, ¿cómo sé yo cuál número debe llevar? O simplemente altera pues el resultado del método que voy a utilizar. O sea, ojo, eso es muy importante, ojo, porque eso es muy importante. El signo lo que nos indica es cuánta carga se perdió o cuánta carga se ganó, ¿cierto? Entonces, eso no va, eso sí nos da un resultado raro, porque entonces, si un componente que está en estado positivo pasa a estado negativo, quiere decir que se redujo. Por lo tanto, si pasa a tener estado positivo, no se redujo. Entonces, no podríamos plantear bien la ecuación. Y eso es muy importante, tener claro los números de oxidación, porque en base a eso es que plantearemos las dos reacciones. O sea, definitivamente, los números de oxidación tendrán que ser los que son, porque acuérdate que tienen que cumplir con la norma, pero no pueden, en este caso, ser diferentes, porque acuérdate que hay que cumplir primero con las normas. Es muy raro que un número de oxidación, ¿cierto?, cambie de esa manera si uno no tiene en cuenta la regla. Si tienes en cuenta la regla, no debería cambiar. Y no, o sea, y no sería en este caso no se cumple la ley que dice que es lo mismo de una manera o de la otra. No, aquí sí la cosa es muy distinta y hay que tener muy en cuenta ese número, porque si no vas a cometer un error a la hora de cuadrar la ecuación, ¿vale? Oye, una pregunta. Escuchemos, muchachos, por favor, muchachos, escuchemos, dejemos que las personas hablen con pausa para entender. Yo pregunto, por ejemplo, el nitrógeno tiene varios números de oxidación, ¿sí? Correcto. Entonces, yo tengo duda y, o sea, yo no puedo avanzar en el ejercicio por ese punto de ese compuesto. ¿Por qué? Porque yo tengo varios números de oxidación. Y si yo los combino, igual la reacción me va a dar 0. Entonces, mi pregunta es, ¿lo puedo dejar así? ¿Cómo sé yo que adelante es +5 o es -3? O sea, ¿cómo puedo hacer eso? Yo sé que tú te refieres a la ecuación donde está combinándose el zinc, ¿cierto?, con una sal y produce, si no estoy mal, produce nitrato de amonio. Eso es lo que tú estás preguntando, básicamente, ¿cierto? Pero NHNO3. Sí, por eso, esa es precisamente donde no puedo. Por eso, esa es la duda, no te preocupes. Si tú aplicas bien la norma, como yo te estoy diciendo, te darás cuenta que automáticamente el estado de oxidación que tomará será negativo. Y negativo porque el resto de los componentes ya es positivo. Porque cuando tú pasas el ion nitrato de un lado para el otro, automáticamente se lleva su estado de oxidación de +5. O sea, eso es muy importante. Él se va como ion y se lleva esos estados de oxidación. Tienes que tenerlo presente, ¿entendido? Bueno, compañera Med, sigamos. Entonces, sigamos, muchachos. Entonces, vamos nuevamente a aplicar todas las reglas que vimos.
Por favor, silenciar los micrófonos. Continúe, compañero. Compañero Ahmed. Perdón, había silenciado y no me he dado cuenta. Bueno, muchachos, miren, entonces vamos a continuar con nuestra óxido de reducción en otra. Escogimos precisamente una ecuación que fuera parecida para que ustedes entendieran de dónde salen esos números de oxidación, la importancia de conocerlos, ¿cierto? Entonces, aplicamos nuevamente la regla. Aquí nos vamos a hacer dos preguntas. ¿Quién pierde electrones y se convierte en el agente reductor, o sea, se oxida? ¿Y quién gana electrones y se convierte en el agente oxidante, por lo tanto se reduce? Entonces, muchachos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, regla 1. Cualquier elemento libre tendrá un estado de oxidación de 0. Sencillito, ¿cierto? Entonces, ahora verificamos en la tercera ley, ¿qué pasa? En la tercera ley pasa que todos los oxígenos tienen un estado de oxidación de -2. Si ustedes hacen eso en cualquier reacción de la que ustedes tienen ahí en la guía, siempre tendrán que hacer esto. Cualquier oxígeno presente en esta reacción tendrá un estado de oxidación de -2. O sea, eso ya es fijo, muchachos, eso no cambia. Ahora, dentro de esa misma ley, el hidrógeno tiene un estado de oxidación de +1. ¿Entendido? +1. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo calculo yo el valor del estado de oxidación que el nitrógeno está adquiriendo en la molécula de ácido nítrico? Es muy sencillo. La suma de todos los valores de oxidación de esa molécula, de ese compuesto, tendrán que ser igual a 0. Y ojo, siempre tener en cuenta los subíndices. En este caso, tengo un -2 que multiplica 3, por lo tanto eso me da -6. ¿Cierto? Si yo lo sumo con el +1 que tiene el hidrógeno, me daría -5. O sea, ¿qué número necesito yo que sumado con 1 y restado con -6 me dé 0? ¿Quién me lo dice? +5, profesor. +5 es, o sea, ya lo entendieron, la tienen clara, por favor, siguiente. Entonces miren lo que aquí está. ¿Qué número necesito yo, cierto, sumado con +1 y restado con -6 para que me dé 0? En este caso, como yo estoy restando +1 menos 6, me da -5, o sea, la vuelta no me da. Si miramos del lado de los productos, ¿cierto? Miramos en el caso del nitrato de cobre, ¿cierto? O dinitrato de cobre, vemos que el estado de oxidación del oxígeno se multiplica por el 3 de los átomos que tiene y luego por la cantidad que multiplica esos átomos. O sea, 3 por 2, 6, por 2 negativo da -12. Miércoles. Acuérdense que ya nosotros, entre comillas, ya ustedes lo saben, ya hallamos el valor del estado de oxidación del nitrógeno, y como esa molécula se fue en forma de ion, ¿cierto? El nitrógeno asumirá ese mismo valor. Eso es totalmente exacto, muchachos. Cuando sea el azufre se lleva a su estado de oxidación. Por ejemplo, un SO4, el estado del azufre automáticamente será +6. Entonces ustedes ya con eso también aprenden que esto es mecánico. Miren, perdón, ¿cómo está explicando? Correcto, compañero. Sigamos. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa? Miren, entonces ahora sí, miren que ya ahorita sí ya hallé el valor del estado de oxidación del nitrógeno, que es de +5, hallé también el del cobre. ¿Por qué? Porque 5 por 2 da 10, y cierto, y -12 todavía me faltan 2 positivos, por lo tanto el cobre aquí asume automáticamente un estado de oxidación de +2. Y si lo miramos desde el lado del óxido de nitrógeno, lo que vemos es que pasa lo mismo que en el agua, ¿cierto? ¿Qué número, cierto, tendrá que cancelar al -2 que lleva el oxígeno para que sea igual a 0? O sea, el nitrógeno asume un valor de +2. Por lo tanto, ya con esto nosotros podemos decir lo siguiente, que el cobre será la sustancia que se ha oxidado porque pasó de un estado de oxidación de 0 a +2, o sea, él entregó 2 cargas. Mientras que el nitrógeno que estaba en el primer compuesto con un estado de +5, miren la diferencia. Que no es el nitrógeno que está en el dinitrato de cobre, es el nitrógeno que está en el óxido de nitrógeno. Y fue el que en este caso se redujo porque pasó de un estado de oxidación +5 a +2. Muchachos, ¿qué significa eso? ¿Qué número sumado a +5 me dará +2? -3. O sea que él automáticamente se ganó 3 electrones para poder llegar a ese estado de oxidación. Eso siempre es lo que vamos a tener en cuenta.
cuánto se gana o cuánto se pierde. Y ahí ya sabemos entonces que cobre es la sustancia que se oxida y nitrógeno es la sustancia que se reduce. Ahora plantearemos nuestras dos ecuaciones, vinculando siempre primero, en primer lugar, o como ustedes prefieran, la reducción en la parte de arriba o la oxidación abajo, como quieran, en este caso el resultado de los factores no alteran el producto. Entonces, lo que tenemos es que el cobre, que está en un estado de oxidación cero, producirá una molécula de nitrato de cobre, ¿cierto? Y pasa a tener ese estado de reducción de +2. Entonces, en la siguiente, en la que se reduce, ponemos nuestra ecuación, que es el ácido nítrico, pasa a producir, en este caso, óxido de nitrógeno, ¿cierto? Esas son nuestras dos semireacciones, ya las encontramos. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que tenemos, como en la primera semireacción que les puse arriba, la del hierro, tendremos que sumar las cargas que se ganan y que se pierden. En este caso, el cobre tenía un estado de oxidación cero y entregó 2 electrones. Por lo tanto, al lado derecho de los productos yo agregaré esos 2 electrones, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque acuérdense que tiene que ser igual a 0 toda la reacción, ¿cierto? Entonces, yo no puedo agregar esos 2 electrones sino del lado derecho de los productos en la semireacción de oxidación. Y eso es muy importante. Ojo, si los agregan a la derecha, la embarraron y toca devolverse. Entonces, siempre los estados, en la ecuación donde se reduce, ¿cierto? Tendré que agregar esos electrones transferidos en la parte de derecha. Esa es una norma que tienen que seguir al pie de la letra. Mientras que en la que se reduce, agregaré las cargas en la parte derecha de los reactantes, no en los productos. Véanlo. Entonces, ¿cuántas cargas se ganó el nitrógeno para tener un estado de oxidación de +2? Se ganó 3 cargas. O sea, se ganó 3 electrones. Por lo tanto, se los sumo al lado derecho de los reactantes. Hasta ahí tenemos ya ubicados nuestras 2 semireacciones con tanto las cargas que se ganaron como las cargas que se perdieron. Hay otra manera, muchachos. Esto no es una camisa de fuerza. Yo también podría hacer un balanceo antes de llegar a esta suma de cargas, ¿cierto? Para después agregar las cargas. Todos los caminos conducen a Roma. Entonces, antes o después también sirve, porque habrán reacciones que salgan más fácil de una manera que la de otra. Pero en este caso, lo que hicimos es expresar así, en estos pasos, pero la cosa da la misma, da igual, muchachos. Como decidan, está bien. Pero sí tienen que agregar esto. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer a continuación es muy importante, vamos a cuadrar nuestras ecuaciones. Pero para cuadrar esas ecuaciones, o sea, balancearlas, tendremos que agregar los reactantes al lado derecho en la primera semireacción y los productos en el lado perdón, los reactantes en el lado izquierdo de la primera semiecuación, o sea, en la que se oxida, y los productos en la segunda semireacción a la derecha en los productos. ¿Por qué? Como ustedes ven aquí agregamos el ácido nítrico, ¿cierto? Se puede agregar, era parte de la suma, ¿cierto? Pero resulta que no tenemos ningún más otro producto que agregar del lado de la ecuación que se reduce. Y por eso era que yo les decía que la reacción estaba incompleta, o sea, faltaban productos. Entonces, ahora vamos a ver cómo cuadrar esta reacción que está no completa o semi-incompleta, ¿listo? Ya tenemos una vez cuadradas nuestras semi-reacciones, empezaremos a hacer el método del tanteo, ¿cierto? Facilito. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos del lado derecho en la primera semireacción que tenemos 2 moléculas de nitrato, o sea, tenemos 2 nitrógenos y 6 oxígenos. Por lo tanto, automáticamente, muchachos, lo que tendremos que hacer es poner un 2 estequiométrico en el ácido nítrico para que hayan esos 2 nitrógenos y esos 6 oxígenos. Entonces, ¿qué pasa? Miércoles, pero pasó algo. Resulta que ahora tengo 2 hidrógenos del lado derecho de los productos y no los tengo del lado del lado de los reactantes, no los tengo del lado de los productos. Es sencillo. Lo que dice el procedimiento redox es que agregaré la misma cantidad de átomos de hidrógeno para balancear de ambos lados la reacción. Por lo tanto, entonces lo que yo agrego al lado de los productos serán 2 hidrógenos. Y ahí ya la cosa nos cuadra. Ese es el caso de la primera semireacción. Ahora balancearemos la segunda. Como yo les decía, la reacción estaba incompleta. Resulta que si nosotros vemos todos los reactantes y el producto, nada más tenemos un oxígeno y tenemos un nitrógeno. Pero nos faltan 2 oxígenos y nos falta hidrógeno. ¿Cuál es la única manera de completar esta semireacción? Agregando agua, muchachos. Por eso, como esta es una
un balanceo por medio redox, casi siempre, ya sea medio ácido o medio básico, el agua va a ser uno de los productos. En este caso, como es medio ácido, agregaremos agua, pero en el caso de medio básico no agregaremos agua, sino grupos OH. Para este caso es medio ácido, y créanme que todas las ecuaciones que tienen en la lista del estudiante son ecuaciones en medio ácido, y todas salen por este método, ¿listo? Algunas están incompletas, otras están completas. En este caso, miren que agregamos la molécula de agua, ¿cierto? Y tenemos que agregar 2. ¿Por qué 2? Porque resulta que tenemos ahora 2 hidrógenos, ¿cierto? De este lado, ¿sí lo ven? Pero necesitábamos 2 oxígenos para completar los 3. Pero al agregar esos 2 oxígenos, resulta que se me amplió la cuenta de los hidrógenos. Se me ampliaron a 4, miércoles. Entonces lo único que tendré que hacer es agregar, como siempre, al lado izquierdo, en la segunda semireacción, la cantidad de hidrógenos necesarios para también balancear la ecuación. ¿Sí están viendo? O sea, en la primera sumo lo que me falte en la derecha, y en la segunda sumo lo que me falte en la izquierda. Eso es una regla de oro. Si ustedes lo aplican, no van a fallar en ningún momento. Ahora, siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, muchachos, y aquí se aplica lo mismo que hicimos en la ecuación redox del hierro, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que el coeficiente estequiométrico de los electrones que se ganaron por parte del nitrógeno multiplicará a la primera reacción, a la primera semireacción. Entonces miren que el 3 está en los 3 electrones que se ganaron, multiplica a la primera, y el 2 está en la primera semireacción, multiplicará a la segunda. Método de reducción de 2 ecuaciones algebraicas, ¿cierto? Hasta ahí, miren que no he hecho nada diferente, simplemente he seguido los pasos, uno a uno, ¿cierto? Cuadré, ahora multiplico. ¿Por qué cuadro? ¿Por qué te tuve que cuadrar y multiplicar por esos 3 números? Porque tengo que balancear el número de electrones tanto cedidos como ganados. En la primera semireacción tenemos que se cedieron 2 electrones, pero en la segunda resulta que se ganaron 3. O sea, 3 y 2 no son iguales para poderlos cancelar. Por lo tanto, entonces buscaré los coeficientes necesarios para multiplicar. Pero la verdad es más fácil que ustedes tengan en cuenta que el 3 que está en la parte de los electrones negativos multiplique la primera, y luego el 2 que está en la parte de arriba multiplica la abajo, y así se descomplica en la vida. Entonces, siguiendo con eso, ya lo único que nos queda es multiplicar toda la ecuación. Multiplicamos, esos números multiplicarán a toda la ecuación, como ya vimos, ¿cierto? A la arriba y a la abajo, y hacemos una suma algebraica, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el produce actúa como un igual. En este caso, entonces, sumamos las 3 moléculas de cobre, las 6 moléculas, o sea, los 6 moles, perdón, en este caso de ácido nítrico, más los 2 que están aquí abajo en la semireacción que se redujo, y nos da 8. 6 más 2, 8. Miren, aquí está nuestro 8. Luego también, entonces, llegan nuestros electrones, se suman a la fiesta, y se suman nuestros hidrógenos a la fiesta. Pero del lado de los productos, entonces tenemos nuestro dinitrato de cobre, ¿cierto? Multiplicado por sus 3 ejes estequiométricos, se unen a la fiesta también los 6 electrones, los 6 hidrógenos, y se unirán, obviamente, los 2 productos que nos faltan. Las 2 moles en este caso, de óxido de nitrógeno, y las 4 moles de agua. Entonces, como ya les había dicho, todo lo que yo haga de un lado de una ecuación, puedo hacerlo del lado de la otra ecuación. En el caso de los reactantes, lo que yo haga sobre los reactantes, podré hacerlo sobre los productos. En este caso, cancelaré las cargas de los electrones ganados y cedidos, y cancelaré los hidrógenos, como verán a continuación. Al cancelarlos, lo que estoy haciendo es simplificando la ecuación, que ya de hecho está cuadrada, ¿cierto? Y ya obtengo como producto final, ¿cierto?, los coeficientes estequiométricos que pasaré a la fórmula original, ¿cierto? En este caso, profesora, por favor, adelante. Entonces, miren, esto es lo que me gané en los cobres gané 3, ¿cierto? Miren que en el cobre gané 3. En el ácido nítrico gané 8, mírenlo, ahí se lo pongo. Luego en el dinitrato de cobre gané 3, ahí se lo pongo. El óxido de nitrógeno gané exactamente 2, o sea que se lo pongo ahí. Pero ¿qué pasó? También tendré que sumar el agua a los productos que antes no estaba. Así se cumple de manera completa esta ecuación química, y ahí ya se cuadra toda la ecuación. Si lo miramos ya y nos ponemos a ver ya el número de átomos, entonces tenemos 3 de cobre, ¿cierto?
otro lado, tendremos también 8 nitrógenos. Tenemos entonces en el paréntesis 3, ¿cierto? Perdón, 3, porque el 3 que está estequiométrico afuera multiplica el que está en el paréntesis y luego se multiplica por 2 en el subíndice, por lo tanto tenemos, en ese sentido, tenemos 6, ¿cierto? Y luego sumamos los 2 nitrógenos que están presentes en el óxido nitroso, total 8. Y por último, tendríamos 24 oxígenos. En la molécula, en las 3 moles de dinitrato de cobre, obtenemos que tenemos 2 por 3, 6, multiplicado por 3 da 18, ¿cierto? Y en este caso tenemos 2 en el óxido de nitrógeno, para un total de 20, y 4 que están en la molécula de agua, total 24 electrones, muchachos, y salió cuadrada la ecuación. Como verán, si le prestan mucha atención a los números de oxidación, la cosa no es tan compleja, es fácil. Pero lo importante sí es tener claro que cualquier elemento o cualquier compuesto que está digamos que está estable, la suma de sus números de oxidación va a ser igual a 0. Y ojo, esos estados de oxidación siempre multiplicarán a la cantidad de átomos que tiene esa sustancia para poder cuadrar la fórmula. Si ustedes plantean todo siguiendo los pasos que le acabo de dar, créanme que no es complicado. Yo no demoré más de 2 días entendiendo esto porque también tenía un enredo inmarcesible y lo pude entender en 2 días después de varios ejercicios y ya se me hizo muy fácil. Créanme que así como se los acabo de explicar ahora, se lo expliqué a 2 estudiantes más y ya entendieron. Muchachos, buenas noches, espero haberles aportado mucho. Dejo a mi compañera que sigue con el tema de electronegatividad. Angie, adelante. Muchas gracias, Ahmed. La explicación ha sido muy clara. Si tenemos algunas preguntas en particular sobre algunos ejercicios asignados para nuestra guía, los podemos revisar al final. Se pueden quedar esas personitas que tienen esas dudas todavía, pero por ahora los invitamos a seguir con el tema de electronegatividad y con ello podemos abordar todos los temas propuestos. Entonces, Angie Torres, adelante. Gracias, profe. Bueno, buenas noches. Como ya le ha dicho la profe, mi nombre es Angie. Bueno, el tema de que voy a hablar es sobre la electronegatividad. Podemos decir que la electronegatividad es una medida de la tendencia relativa de un átomo a atraer electrones hacia sí mismos cuando está combinado químicamente con otro átomo. O sea, en pocas palabras, es la capacidad de un átomo de atraer a los electrones hacia sí mismo. Decimos entonces que a mayor electronegatividad, mayor capacidad de atracción. Como vemos en la pantalla, tenemos una tabla periódica donde nos indica que la electronegatividad va a disminuir de arriba hacia abajo. ¿Sí me entiende? O sea, los elementos de la tabla periódica que están al lado de arriba van a ser más electronegativos que los que van hacia la parte de abajo y aumentan de la parte izquierda a la parte derecha. Entonces, concluimos que los elementos de la parte de arriba y de la parte derecha van a tener más posibilidades de atraer elementos, o sea, van a estar más estables en la tabla periódica. También quiero resaltar que al final se anula la fila del grupo 8A, donde se encuentran los gases nobles. Los gases nobles, al tener su último nivel de energía llenos, completos, no necesitan de enlazarse con otros elementos, ¿sí? Entonces ellos están en su último nivel de energía, tienen los átomos completos, entonces por eso no necesitan a otro elemento. Entonces, compañeros, vamos a mirar unos ejemplos. Vamos a buscar en la tabla P-Table. Profe, si me ayudas, para mirar algunos elementos, su electronegatividad. Ahí en la misma tabla nos indica la electronegatividad, digamos la electronegatividad del calcio. Debemos ubicar el calcio. Profe, ¿me regalas la...? Entonces, profe Ana María, para colocar algunos ejemplos. Interactuar con lo que nos acaba de explicar Angie y a quienes invitamos a todos nuestros estudiantes que a través del chat nos compartan sus respuestas. Entonces nos ubicamos en la P-Table. Bueno,
Entonces, ya ubicados en la P-Table, alguno que quiera participar y me pueda decir la electronegatividad del calcio. No sé, alguno que mire la... 1,0. Sí, muy bien. Mariana también a través del chat nos había dicho 1,0, Lady también. Excelente, Mariana, excelente, Lady. Ya. Bueno, otro elemento, el carbono, por ejemplo. ¿Quién me dice la electronegatividad del carbono? 2. No se te escuchó, ¿cómo? 2,55. 2,55. Muy bien, Gilberto. Por eso, ahí podemos ver la diferencia entre el calcio y el carbono. ¿Por qué el carbono tiene la electronegatividad más alta? ¿Quién me puede decir? Porque de izquierda a derecha aumenta. Ah, muy bien, sí, sí, señora. Entonces podemos concluir que los elementos pues menos electronegativos, pues el menos electronegativo, pues, ¿quién me puede decir cuál es el menos electronegativo de la tabla? Acuérdense que la parte de abajo son los menos electronegativos, entonces en este caso tenemos el francio. Francio sería. Tiene la electronegatividad de 0,7, ese es el menor elemento que tiene, que es electronegativo. Y el más alto, ¿quién me puede decir el más alto? El que tenga más electronegatividad. El flúor. Muy bien, el flúor. El flúor que tiene una electronegatividad de 4. ¿Por qué? Porque está más al lado derecho. Ya, profe, continuamos con nuestro siguiente compañero, que es Julián. Muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna duda o que me pueda preguntar? Mi duda es, bueno, en el tipo de enlace, ya lo hice, sino que no sé cómo colocarle la cantidad de electrones alrededor del elemento. ¿De cuál? Qué pena. Que después de la electronegatividad dice que, bueno, el tipo de enlace si es covalente polar y eso, entonces ya lo hice, pero, o sea, lo que necesito es saber cómo puedo colocarle los electrones alrededor del elemento, los electrones que ganó o perdió. Ah, ya, bueno. Para ese tema sigue mi compañero Julián, él con mucho gusto, él te explica. Vale. Porque el enlace, ese es el siguiente tema que corresponde. Si tienen alguna pregunta, por chat. Muchachos, acuérdense que eso tiene mucho que ver con el tema de enlaces que va a compartir ahora nuestro amigo Caleb. Él les explicará un poquito más y ahí seguramente aclararán dudas sobre los enlaces. Caleb tiene una muy buena exposición. Adelante, Caleb. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Caleb, adelante. Señor, preséntate, Caleb, por favor. Mucho gusto, mi nombre es Caleb Estrada, soy estudiante del segundo semestre de Ingeniería en Alimentos. Este semestre estoy cursando el curso de Química General, valga la redundancia, y de momento voy a exponer el tema de los enlaces químicos. Un enlace químico es la energía que mantiene a los átomos unidos. En la imagen podemos ver a los átomos siendo atraídos y formando moléculas. Cada átomo busca alcanzar la estabilidad y esta se forma cuando se obtienen 8 electrones en la última capa de un átomo. En la imagen podemos ver, por ejemplo, el flúor. Este tiene 7 electrones en su última capa, por lo cual este va a tener una electronegatividad mayor y la capacidad de atraer un electrón para estar de cierta manera estable. Para alcanzar este octeto o tener 8 electrones, los átomos pueden ganar electrones, perderlos para que se llegue a un octeto, o pueden compartirlos para que 2 átomos o más puedan alcanzar la estabilidad. Bueno, por favor, continúen.
Vamos a hablar un poco acerca de los tres tipos de enlaces existentes. Comenzaremos por el enlace de tipo iónico. Este se forma a través de los elementos metálicos y no metales. Estos tienen que ser, la diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor o igual a 1.7. Aquí vamos a ver un ejemplo. Por favor, pueden avanzar la diapositiva. Gracias. En este ejemplo vemos el litio y el flúor, ¿sí? El flúor tiene 7 electrones en su última capa o su último nivel de energía. Y el litio tiene solamente un electrón. Al haber una diferencia de electronegatividad tan grande, el flúor va a ganar el electrón que el litio va a ceder. Los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganarlos. De esta manera se cumple la ley de Rutherford. Continuemos con el enlace covalente. Por favor, pueden pasar a la diapositiva. Es importante como aporte, antes de que Karen siga, de que cuando eso pasa, miren que se aplica lo de la ley de la oxidorreducción. O sea, el flúor, en este caso se redujo, y el litio, ¿cierto?, se oxidó, ¿cierto? Miren los estados de oxidación. Entonces, es importante, miren cómo aplica todo ese tema a todo lo que vamos a ver en el futuro. Perfecto. Una pregunta. Claro. ¿El no metal pierde o gana? El no metal, él gana electrones, ya que la electronegatividad o la densidad electrónica de este es mayor a los metales. Los metales tienden a perder electrones, ya que por la cantidad... Listo, gracias. Ahora hablemos un poco del enlace covalente. Tenemos el enlace covalente polar y el apolar. El polar se da cuando la diferencia de electronegatividades de dos átomos es mayor a 0.4 y menor de 1.7. Ese es un enlace polar covalente. Cuando en el caso del enlace covalente apolar se da cuando la diferencia de densidades electrónicas es igual o menor a 0.4. Y esta se da entre no metales. Vamos a ver, por ejemplo, nuevamente dos átomos de flúor. Estos, al tener la misma densidad electrónica, ellos forman un enlace covalente apolar, por lo cual ellos buscan la manera de compartir electrones para alcanzar el octeto. Esta es la característica general del enlace covalente. Bueno, ahora vamos a hablar del enlace metálico. ¿Pueden avanzar la diapositiva, por favor? En el enlace metálico, este se forma solamente con elementos metálicos. La característica de estos es que ellos forman iones positivos. Ellos se colocan en las zonas centrales de una nube electrónica, ¿sí? Podemos llamarla de esa manera, o red atómica. Y como ellos tienden a perder electrones porque tienen una baja densidad, los electrones se ponen alrededor, ¿sí?, de estos iones positivos. De esta manera, ellos buscan la característica que es de los átomos de alcanzar la estabilidad, y asimismo esto le da las características a los metales, por ejemplo, de la conductividad o semiconductividad eléctrica. Estos son los tres tipos de enlaces químicos. Ahora vamos a ver un pequeño ejercicio para saber qué tan claro está quedando el tema. Si tienen alguna duda, en el chat. Bueno, compañeros, recuerden que los estamos leyendo y los tutores están viendo su participación, así que es muy importante que estén muy activos con sus dudas, con sus aportes. Recuerden que ya nos quedan 2 días para entregar toda la actividad, así que muy pilos y muy atentos. Muchas gracias. Ahora vamos a ver, pues, ya conociendo los tipos de enlaces, el metálico, el iónico y el covalente, vamos a hacer una pequeña práctica. Entonces,
Voy a hacer una pregunta y ustedes van a decir a qué tipo de enlace corresponde el compuesto. Acá vemos un dinitrógeno, ¿sí? ¿A qué tipo de enlace corresponde? Quien desee participar puede expresarlo. A ver, compañeros, los escuchamos, los leemos. Covalente. Covalente. Covalente polar. ¿Segura? Recuerden la característica. Recuerden que... Y repite la pregunta. Sí, claro. Tienen que recordar las características de los enlaces covalentes que son polar y apolar. Recuerden que cuando esa se marca la diferencia es porque apolar es cuando la diferencia de electronegatividades es igual o menor a 0.4. ¿Sí? Estos son de dos elementos de nitrógeno, por lo cual tienen la misma densidad electrónica. Al hacer la resta, nos va a dar igual a 0. Correspondería a qué tipo de enlace? Covalente a polar. Covalente a polar. Porque es mayor que 1.2. Covalente a polar. Reinosa, covalente a polar. Ya nos están escribiendo por el chat. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente ejemplo. Ahora, ¿a qué tipo de enlace corresponde el segundo compuesto? Bueno, chicos, la intención es que ustedes a través del chat nos compartan esa diferencia de electronegatividad que les da cada uno de los elementos de ese compuesto, para que con base en ello ustedes puedan elegir la clasificación del tipo de enlace. Sandra nos dice por medio del chat que es covalente a polar. ¿Segura? Recuerden la característica, muchachos. Este compuesto se forma a través del un átomo de potasio y un átomo de bromo. La diferencia de densidades de estos son muy diferentes. El potasio, tiene un electrón en su última capa y el bromo tiene 7. Por lo cual, ¿qué tipo de enlace correspondería? Muy bien, un enlace iónico. Ahí pueden tener en cuenta el mensaje del compañero en el chat para darle los correspondientes puntos. Julián David dijo iónico. Daniel, sí, covalente polar. Muy bien. A Julián David me refiero. Muy bien. Muy bien, Julián. Muchas gracias. Y ahora, por último, al compuesto de amoníaco. ¿Qué tipo de enlace corresponde? ¿Quién puede decirme? A ver, compañeros, ¿quién? Bueno, vamos a leer el chat a ver qué han dicho. Joana dice covalente, Ley dice iónico. Mayerly covalente a polar. Pablo Recuerden covalente. Que... Muy bien, en este caso es un covalente polar. Recuerden que un ion se forma a través de un átomo que sea un metal y un átomo que sea un no metal o más átomos. En este caso corresponde a un enlace covalente polar. Muy bien, compañeros, agradezco su atención y su participación. Al que haya respondido bien correspondientemente en el chat, pues los animo a que le pongan los puntos correspondientes. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias, compañero. Bueno, compañeros, ahora nos acompaña el compañero y superpiloso, poderoso Julián, que nos dará una clase magistral de nomenclatura química. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias por la presentación. Compañeros, me presento. Mi nombre es Julián Librero. Soy estudiante de segundo semestre
ingeniería de alimentos y estoy pues cursando el curso, valga la redundancia, de química general, y yo les voy a hablar de la nomenclatura química. La nomenclatura química, ¿qué nos permite? Nos permite conocer la estructura química de los compuestos. Y también está asociada a los nombres de los elementos y su clasificación, como la tenemos en la tabla periódica, según sus características, sean no metales o metales, como tenemos aquí la división en la imagen que tenemos a la izquierda, a la derecha, perdón, de la diapositiva. El siguiente, por favor. Los nombres se asignan a los compuestos químicos dependiendo de su función química a través de ciertas reglas. Sean ácidos, sales, hidróxidos o óxidos, ellos tienen una cierta forma en la que se le da su nombre según el sistema que se utiliza para la nomenclatura. Siguiente, por favor. Bueno, para los hidróxidos, los óxidos, la fórmula general es un elemento, ya les confirmo, puede ser un no metal, un oxígeno que nos puede dar un óxido ácido, o un metal más un oxígeno que nos da un óxido básico. Y aquí vamos a mencionar las nomenclaturas que se utilizan normalmente. En la guía nos piden darle el nombre al compuesto, no recuerdo bien en cuál punto es, pero es con la nomenclatura tradicional. Igual vamos a mencionar pues brevemente las otras dos que se utilizan. Bueno, para la nomenclatura tradicional, ¿cómo la identificamos? Se identifica porque se utilizan los prefijos hipo, hiper y los sufijos oso e ico. Por ejemplo, en el compuesto que tenemos aquí abajo, tenemos un átomo de cromo y un átomo de oxígeno que forma un óxido hipocromoso. ¿Cómo nos damos cuenta del prefijo que debe llevar? Por el número el número de valencia o ese número de carga que tiene aquí el elemento metálico. Entonces, según sea el caso, por ejemplo, en este caso, tiene un +2, quiere decir que el prefijo es hipo y el sufijo es oso. Ya dependiendo de los diferentes estados de valencia, estado de oxidación, perdón, aquí ya le vamos asignando el prefijo y el sufijo que sea necesario. Para la nomenclatura stock, esa se emplea números romanos y lo que hace es indicar entre paréntesis con esos números romanos el número de oxidación del elemento que acompaña el oxígeno. En este caso es un óxido de cobre, entre paréntesis, número de oxidación 1 en números romanos. Y la nomenclatura sistemática utiliza prefijos mono, di, tri, tetra, según la cantidad de elementos. Estos ya vienen dados por los subíndices que indican la cantidad de átomos del elemento. Por ejemplo, en este caso tenemos 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno, lo que nos da un trióxido de dihierro. Siguiente, por favor. Bueno, para los hidróxidos tenemos la fórmula general. Los hidróxidos pueden ser, son, óxidos básicos más agua. Y la fórmula general es esta: el metal, y entre paréntesis tenemos lo que se denomina un ion hidroxilo, y esta X significa cuál es la cantidad de iones hidroxilo que es el que lleva este elemento. Siguiente, por favor. Tenemos también los 3 tipos de nomenclatura. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos cromo y tenemos los dos iones de hidroxilo, que el ion hidroxilo sería oxígeno más hidrógeno con una carga de -1. Entonces, en este caso, vamos a tomar en cuenta otra vez las reglas y nos damos cuenta que hidróxido, según el tipo de compuesto,
Y nuevamente vamos a utilizar este número de oxidación del cromo para nombrarlo. Entonces ahí el prefijo sería hipo y el sufijo sería oso. Entonces tendríamos un hidróxido hipocromoso. Para la nomenclatura stock tenemos pues este caso igual, se denomina hidróxido porque ese es el tipo de elemento de compuesto que estamos hablando, y se pone aquí entre paréntesis el número de oxidación del elemento del cobre en este caso. Recordemos, por ejemplo, la notación que está aquí abajo, que en ese paréntesis, en ese ion, hay una carga de -2 para el oxígeno, perdón, y una carga de +1 para el hidrógeno. Entonces esas dos cargas nos dan -1, que es lo que nos está indicando el -1 en el exponente afuera de los paréntesis. Y para la nomenclatura sistemática nuevamente pues, tenemos los mismos prefijos. En este caso tenemos 3 iones de hidroxilo, entonces sería un trihidróxido de hierro. Siguiente, por favor. En el caso de los ácidos, tenemos fórmulas generales, las dos que tenemos allí. Ya les voy a explicar las diferencias allá adelante. Siguiente, por favor. Entonces, entre los ácidos tenemos dos clasificaciones. Tenemos los hidrácidos, que se nombran con la palabra ácido y con el sufijo hídrico. En este caso tenemos los ácidos que van formados por hidrógeno más halógenos, como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Es el caso, por ejemplo, de este que tenemos acá, que es el ácido clorhídrico, que es uno de los componentes de los jugos gástricos del estómago. Ese componente, por ejemplo, en nuestro cuerpo, primero que todo es un componente que es muy corrosivo. Pero pues en el estómago las mucosas protegen al tejido del estómago pues para que ese componente no lo dañe. Y es la función de ese componente de nuestro estómago es desnaturalizar las proteínas. Lo que quiere decir es convertirlas en unas partes más pequeñas que nuestro organismo puede utilizar. Y también lo que hace es esterilización de bacterias, o sea, mata también ciertas bacterias. En el caso de los oxoácidos, se nombran igual que los óxidos, utilizando la nomenclatura tradicional como lo tenemos aquí abajo. Entonces los oxoácidos van de esta forma: hidrógeno más un no metal más oxígeno. Es el caso, por ejemplo, el que tenemos aquí, H2SO4, ácido sulfúrico. Es un ácido extremadamente corrosivo, tiene un pH de 0,3. Se utiliza normalmente en producción de fertilizantes, detergentes. Como tal, en aplicaciones directas domésticas no tiene, pero sí se utiliza para la producción de productos de aseo en general. Y creo que, si no estoy mal, es el compuesto químico más producido en el mundo. Listo, vamos con las sales. Ya es la última parte aquí de la nomenclatura. Entonces, ¿qué son las sales? Las sales son compuestos que están formados por enlaces iónicos, como lo vimos ahorita en el tema que explicó Caleb, cuando nos referimos a que la diferencia de electronegatividad entre los elementos es mayor a 1.7. Estos elementos están caracterizados porque forman cristales. Por ejemplo, pues como el ejemplo que siempre damos, que es el más común, la sal de mesa, el cloruro de sodio, y tiene una característica que son solubles en agua. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el bromuro hipocromoso. Nuevamente podemos ver que utilizamos el estado de oxidación para nombrarlo. Y siguiente, la nomenclatura stock, utilizamos nuevamente números romanos. Fosfuro de cobalto, o sea, es una sal que contiene 2 átomos de fósforo y 3 átomos de cobalto.
y se indica nuevamente su número de oxidación en paréntesis en esta nomenclatura. Y siguiente, en la nomenclatura sistemática nuevamente usamos los mismos prefijos. Por ejemplo, en este caso el dinitruro de trihierro nos indica que tenemos 2 átomos de nitrógeno y 3 átomos de hierro. Ya. Listo, compañeros, ya ahí termina el tema de la nomenclatura química. Muchas gracias por su atención. Julián, una pregunta. Muchas gracias, Julián. Julián, ¿estás ahí? Sí, ¿qué pregunta tiene? Oye, ¿me podrías colaborar a ver cómo puedo colocarle lo de los electrones que gana el elemento? Sí, alrededor del elemento, como los punticos. ¿Te refieres al tema del enlace químico, cierto? A lo que estábamos viendo inicial. Sí. Pues ya obviamente ya clasifiqué el elemento, ya sé que mi enlace es un enlace covalente polar, pero entonces, ¿cómo hago para colocar la estructura, por decirlo así? Listo, entonces, compartas, por favor. Muchachos, por favor, micrófono. Gracias, Mayeli. Que nos compartas, por favor, cuál es tu elemento. Y a la profana María, solicitarle, por favor, nos ubiquemos también en la P-Table para que ella lo pueda evidenciar y poder hacer este ejercicio. Entonces, Mayerly, ¿cuál es? Profe, mira, mi elemento es el hidrógeno y el oxígeno. Es H2O, el agua. Pero entonces ya lo solucioné. Y ya sé que es un enlace covalente polar. Pero lo que no he podido hacer ahí en el anexo, no he podido hacer es la estructura. No sé cómo colocarle los electrones que ganó. Bueno, aquí la profe Ana María nos está compartiendo una ruta para buscar la estructura molecular a través de Google. ¿Sí? Tú la puedes corroborar ahí. Sí, sí, mira que, o sea, esa de moléculas, esa yo la utilicé y hice esa estructura en la parte de arriba. Pero yo hablo de lo de abajo cuando nos piden que, bueno, el tipo de enlace y la estructura pequeñita. No la fórmula estructural, porque esa ya la hice también con ese programa. Ah, bueno. Pero es eso, de ese tipo de enlace, porque mi tutora me dice que, bueno, yo le coloqué que era enlace covalente polar, pero me pide la estructura con los punticos. Ah, bueno, lo que pasa es que cuando nosotros graficamos la estructura molecular, que es la que Ana María nos está compartiendo acá, H2O, entonces, como nos sugiere la búsqueda de referencias bibliográficas, tú puedes completar el octeto agregando esos electrones para formar sencillamente los 8 electrones, que son los que, exacto, que es la que ella te está resaltando en esta estructura molecular. Mira, con los... Sí, es que yo lo quiero hacer así, pero no sé cómo colocarle esos 4 puntitos. Ah, bueno, entonces sencillamente los puedes graficar en el Word, los puedes graficar en un Word normal. Esos efectivamente no te van a salir en el eMolecules, en el simulador, pero tú los puedes graficar en el Word, solamente es como para que se visualice que ese átomo de oxígeno tiene sus 8 electrones. ¿Listo? Pero listo, profe, eso. Compañera, más fácil utilizar PowerPoint, o sea, puede utilizar PowerPoint, que es más fácil de editar en muchos sentidos que el mismo Word, y poder poner esos punticos que tú quieres, o sea, donde los quieres poner. Con PowerPoint te sale más rápido, solo coger una captura y luego pegar la captura.
Listo, muchísimas gracias, en serio. Es una ruta MED y muy fácil también de utilizar. PowerPoint, listo, no nos vamos a complicar. Vale, muchas gracias, en serio. Listo, Mayerly, con mucho gusto. Entonces vamos a seguir y avanzamos en el último tema que tenemos pendiente de socializar algunos lineamientos y directrices a tener en cuenta para la entrega de su guía. Entonces, Laurita y Angie nos van a socializar esas consideraciones que debemos tener en cuenta para esa entrega. Bueno, compañeros, recuerden que la fecha límite de entrega es hasta el domingo 14 de marzo a las 11:55 p.m. La tarea 2 de materia y reactividad está estructurada por el desarrollo del trabajo en el anexo 1. Allí deben registrar todos los cálculos y referenciar la bibliografía con normas APA, ¿no? La sexta edición, que es la del 2017, y unas conclusiones de lo que ustedes aprendieron durante el desarrollo de esta actividad. Pueden ver en las diapositivas que mínimo 2 y máximo 8 líneas. Y una vez realizada la actividad, deben que ya esté consolidado la totalidad del documento, del anexo, con todos los ejercicios resueltos, deben subirla a la plataforma, ¿sí? Preferiblemente en PDF, en el entorno de evaluación, en la unidad 1, tarea 2, materia y reactividad. Bueno, aquí les presentamos las referencias bibliográficas y no se olviden seguir la cuenta del curso de química. Aparecen como @quimigram y en el piso UNAD. Está súper chévere, todos los posts que publican son muy atractivos visualmente, y aparte de eso nos ayudan un montón porque tienen información referente a las actividades. Entonces, para que estén muy pendientes, vayan y los visiten, los sigan y estén en constante interacción con sus publicaciones. Muchas gracias a todos los que asistieron. Entonces, profe Kate, no sé si se van a resolver las dudas puntuales que habíamos dejado para el final, de las personas que tenían dudas de las guías. Una pregunta. Listo. Bueno, Profe, chicos, señora. ¿Estos IPA se pueden referenciar como referencias bibliográficas? También pueden tomarlo como referencias bibliográficas. Hemos compartido a través del chat el link del repositorio en el que se encuentran todas las grabaciones, tanto de CIPAS como de webconferencias. Para referenciarlos, como es que yo estuve leyendo sobre las normas APA para referenciar, y pues cada uno tiene su diferente, para referenciar CIPAS, ¿cómo sería? Entonces, como estamos tomando la referencia de un video, ¿cierto? De un enlace de video, entonces nosotros ponemos la temática, ¿sí? El título de la temática, y ponemos recuperado de, y compartimos el link de las grabaciones. ¿Listo? Entonces, o sea, es como el nombre de la temática. Así es. Entonces, ¿quién es el autor de ese video? Red de Química General. ¿De qué año? Del 2021. ¿Cómo se titula? Entonces, esta presentación es una explicación del ejercicio número 4 de la tarea número 2, materia de reactividad. Y ponemos el link de donde recuperamos la información. Entonces, recuperado de, y compartimos el link. Esa es como una estructura. De todas maneras, vamos a compartir a través del chat un video muy cortico para que ustedes, por favor, observen cómo citar bajo normas APA. ¿Listo? Bueno, Luisa, ¿quedó resuelta la duda? Sí, señora, sí, señora.
Bueno, listo. Bueno, nosotros como tutores de química general, hoy en compañía de todos los miembros de la red del curso, queremos agradecer especialmente a los monitores y expositores de este espacio. Realmente nos llena de orgullo saber ya el empoderamiento que tienen de cada uno de estos temas. Realmente demuestran el compromiso con la materia y para nosotros eso es más que satisfactorio. Queremos invitarlos por favor a que realicen el registro de asistencia que se está compartiendo en este momento a través del chat. Eso les permitirá a ustedes ganar unos puntos extras por asistir y participar e interactuar de estos espacios que se han creado con el objetivo de resolver y afianzar algunas dudas. Así que damos por terminado el encuentro de CIPAS. Profe Ana María Betancourt, muchas gracias por todo tu apoyo. A nuestra directora Marcela Zambrano, a todos los docentes que nos han estado apoyando y acompañando, muchas gracias. Gracias. Gracias, bendiciones para todos. Hermosas tutoras, bendiciones. Ay, Ahmed, qué orgullo tenerte en Tertulia Atómica. Mil gracias a ti, de verdad, por todo tu apoyo y explicación. Ha sido excelente. Y a todos, chicos, a todos y cada uno de los integrantes de la Tertulia Atómica, mil gracias por esta socialización a todos los compañeros de Química General. Muchas gracias, profe, que esté muy bien, y a todos mis compañeros, muchas gracias por la asistencia.